Arrancó el Olimpia de Palermo. Es la noticia más importante para el hincha de Olimpia porque el inicio de año es complicado. Es complicado porque estaba en esa y sigue en la búsqueda del equipo porque más allá de que hoy ha acertado con el cambio de esquema, hay algunos elementos que todavía están en tela de juicio dentro de este Olimpia. Sí, hay que hablar de que dentro de todo Tembetaré no es un gran banco de pruebas, pero el rival más importante que tenía Olimpia era poder enfrentar, y reitero el término, a sus propios fantasmas. Porque el partido de hoy era para empezar a cerrar algunas cicatrices que significó perder una Supercopa, que significó empezar muy mal el torneo de apertura en su condición de campeón. Y hoy Palermo ha acertado algo que hay que tener en cuenta que ya lo llegó a sobrepensar en ciertos contextos de la pretemporada o incluso en la previa de un partido en específico. Me refiero al esquema con tres volantes. El esquema con tres volantes, que dentro de todo tiene cierto sentido, porque Richard Ortiz es un jugador demasiado importante dentro de tu estructura. ¿Por qué? Porque Richard te da manejo del plantel, te da manejo del partido, de los tiempos del partido, te da pelota parada, te da manejo de los compañeros, te da manejo del árbitro, pero Richard Ortiz ya no es el Richard de 27, 28, 29 años. No tiene el mismo grado de recorrido y por ende uno está en la obligación, me refiero al técnico, de darle las, ¿cómo decirte? De darle las herramientas para que Richard siga siendo importante dentro de la estructura de tu equipo. Y hoy por hoy esa herramienta es el cambio de sistema. Es colocar a Javi Domínguez para que haga el recorrido a su lado, para que lo cuide, para que sea su gran partener en la zona medular del campo. Y entender de una buena vez por todas que Alex Franco, que es un jugador muy interesante, Alex Franco no es un volante posicional, no es un 6, es un jugador que tiene que tener soltura dentro del campo de juego. Se vio en los dos goles que termina asistiendo. De los tres volantes que tiene Olimpia, es el que mejor interpreta la capacidad de romper líneas, es el que mejor sabe ocupar espacios. Y creo que a partir de eso Palermo tiene algunos elementos para empezar a potenciar el equipo a partir de eso. Después quedan más debates. Quedan más debates sobre si este esquema es compatible con Derlis, sobre si este esquema es compatible con Benedetto, si es compatible con Prato. Por eso les decía que ha solucionado parte del problema. ¿Cuál era parte del problema? Agregar la zona o llenar de mediocampistas o agregar un mediocampista más para no ser tan tajante. Pero después cuando recuperes a los que van a ser o los que están obligados a hacer las cartas de goles de tu equipo, tenés que ver otra vez si Benedetto se siente cómodo jugando como único 9, si Prato puede ser único 9, si tiene que ser Hugo Adrián Benítez. En este esquema, ¿dónde entra Derlis? Porque para mí Derlis ya no puede hacer la banda. No puede ser un extremo por derecha o un extremo por izquierda. Entonces es un esquema que en primera instancia te da soluciones a corto plazo, pero que Palermo como administrador de un grupo de nombres pesadísimos, sobre todo de medio campo para arriba, en algún momento creo yo que va a terminar volviendo al esquema de dos delanteros porque es lo que le ha planificado el plantel que tiene y por sobre todo el esquema de 4-3-3 no sé si lo siente tanto Palermo, para qué mentirles. Pero la realidad es que Olimpia, dentro de todo, el partido no amerita un comentario tan profundo. Porque el partido duró 45 minutos. Olimpia en el segundo tiempo levantó completamente el pie del acelerador y jugó al trote. Donde en el segundo tiempo podés agregar el debut de Lisandro López, el tan esperado debut de Lisandro López, la lesión de Olveira que lo pisa Roa, pero creo que es una cuestión muscular externa a la jugada de Roa. Y después la buena sensación que le termina dejando un Marino Arzamendia que debuta o redebuta con la camiseta de Olimpia. Después, sector defensivo. Olmedo mejor. Olmedo mejor porque el partido contra Emiliano como que hasta te justificaba su no titularidad en partidos anteriores porque tuvo responsabilidad de los dos goles. Pero siempre partiendo del punto de que Tembetaré no logró, o bueno, yo no le puedo pedir a Tembetaré el mismo grado de exigencia que se le tiene que pedir a un Olimpia cuando enfrenta a Guaraní, cuando enfrenta incluso a un Emiliano por lo que es el corto plazo o Libertad. Pero reitero y vuelvo al concepto inicial, Olimpia tenía una batalla propia. Tenía una batalla propia contra sus propios fantasmas futbolísticos. Y en la línea defensiva
creo que va tomando forma la línea de 4 que si no se va Olmedo tiene que ser Olmedo, Rojas, Lisandro y Zavala. Creo que Barreto, saliendo del puesto de primer marcador central, que fue la cueva donde más cómodo se ha sentido en su momento con Capazo, al tener que ubicarlo a Robert Rojas ahí, siempre estará desubicado. Y ese es un punto en contra que tiene Barreto a la hora de discutir un lugar en la zona defensiva. En el mediocampo, vuelvo al concepto. Creo que es el mediocampo ideal para cubrirlo a Richard, pero que es un mediocampo que te obliga a dejar nombres pesados en el banco de suplentes. Te obliga a prescindir de Benedetto o de Prato o de Derlis, porque en ese esquema Redes indiscutido por derecha. Con este esquema Leguizamón es indiscutido por izquierda, aunque podrías meterlo en la ecuación al demonio cuando se recupere o incluso a Eric López, no hacía Derlis. Creo que Derlis ya no está para ser un extremo. No le podés pedir a Derlis que sea lo que en su momento fue con el Chiqui Arce en la selección paraguaya, me parece a mí. Y en el tema del 9, Hugo Adrián Benítez hoy te da dos cosas, o una cosa que es positiva y otra cosa que es objeto de debate. Hugo Adrián Benítez, ¿qué te da? Te da esa primera línea de presión, te da de que cuando el rival sale, Olimpia puede presionar alto con Redes, con Leguizamón, con Franco y con Hugo Adrián Benítez. No es lo mismo que cuando juega Olimpia con Benedetto y Derlis, que el central rival puede sacar el balón jugado hasta prácticamente el medio campo, porque no hay una primera línea de presión. A este equipo, con estos nombres que te he comentado, que de por ahí tiene un poquito más que ver con lo que en su momento proyectó Palermo, dentro de su idea inicial. Es por eso que Olimpia está acomodado. Ahora, a corto plazo, entendiendo que no lo tiene a Benedetto, que Prato está para volver, pero en un contexto de suplente, uno imagina. Creo que este es el esquema que Palermo tiene que desarrollar y después ver. Dentro de los nombres que he mencionado, de los nombres fuertes, creo que el de los tres, al decir tres, me refiero a Derlis, Prato y Benedetto. Si Benedetto está bien, puede ser la punta de lanza de ese equipo. Pero tenés que tener otros elementos para poder compensar la no presión de Benedetto. O sea, creo que esto Olimpia hay que entenderlo por ese lado. Ha dejado una buena primera imagen con este nuevo esquema, que yo creo que Palermo le tiene que dar continuidad, pensando que en los próximos 3 partidos tiene partidos chivos, partiendo del punto Luque y Cerro Porteño, nada más y nada menos. Y a partir de ahí acomodándose y después para más adelante ver el esquema táctico. Si este esquema se adapta con un 9, se adapta con 2 9. Pero la verdad es que hoy Olimpia tenía una batalla propia, una batalla que era y que consistía claramente en ganar el partido. Y a partir del triunfo, reordenar la casa. Porque ustedes imagínense un contexto donde Olimpia no ganase. Si Olimpia no ganaba hoy, tenía un problemón. Tenía un problemón en primera instancia por la cuestión numérica, porque si hoy empatabas, dormías a 7 puntos del puntero. Si hoy perdías, dormías a 8. Y ahora mantenés la sangría negativa, pero en un contexto de que al fin cerraste la brecha mala que tenías. Para mí Olimpia jugó bien. Los 3 goles tienen la impronta, por llamarlo de alguna manera, del nuevo esquema, de los 3 volantes, los 2 extremos. En el momento del gol, Olimpia tenía a Olmedo, a Zavala, bien abiertos, que te permitían que Leguizamón y Redes jueguen en banda, pero cerrados dentro del área, y con Franco y Domínguez literalmente pisando 3/4 de cancha. O sea, y además de todo ese contexto tenías ¿a quién? A Hugo Adrián Benítez fijando centrales, porque en el segundo gol Hugo Adrián no permite nunca que el central de Tembetarel salga a cortarlo a Alex Franco. Y los 2 centrales de Olimpia estaban en campo contrario en la misma línea de Richard. Entonces Richard está cubierto. Pero hay que entender que ese contexto de partido lo tenés en este tipo de rivales. Habrá que ver si contra Luqueño podés tener este mismo equipo. Porque el problema no es que tengas 3 volantes,
sino que para que vos tengas toda esta amplitud de movimiento, tenés que tener laterales en campo contrario, tenés que tener a los extremos en campo contrario, tenés que obligar que los laterales y volantes del equipo rival sean ellos quienes retrocedan. Algo que va a pasar mucho con Olimpia en el 75 u 80% de los partidos del torneo local y que no se había visto contra Guaraní, que no se había visto contra Emiliano, salvo el segundo tiempo, donde sí podemos mencionar que tuvo un pico de mejoría, pero creo que de niveles individuales más que de nivel colectivo. Pero este primer tiempo de Olimpia, donde liquida el partido, termina siendo muy bueno para que a partir de esto pueda construir algo distinto. Ha ganado Olimpia, es la gran noticia para el equipo franjeado, para Palermo, que cierra parcialmente la brecha negativa y a partir de ahora tiene que empezar a trabajar en el siguiente punto, que es construir un equipo, que sea sólido, independientemente de los nombres y trabajando bien de cerca con el sistema. Así que a la gente que está viendo esto, te agradezco por haberte quedado todo este tiempo. No te olvides de suscribirte en el canal de YouTube y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que estás viendo aquí, estás viendo, en Instagram, en Twitch, en TikTok, en Twitter, en todos lados como @Rivera Nelson C. Te mando un abrazo grande y gracias por acompañar.